Bueno, hermanos, para empezar, me gustaría leer Job 13, si quieren buscarlo, igual lo voy a leer yo, pero búsquenlo si pueden. Job 13, versículo 15 y 16. Acá, para meter en contexto, Job le está hablando a sus amigos, es bastante al principio de Job, donde ya Job ya había perdido un montón de cosas, había perdido todo, estaba súper enfermo. Job 13, acá le estaba hablando a sus amigos, Job 13, 15, y esto lo leí ayer y la verdad que me gustó mucho. Vamos a leer el versículo 15 y 16 que dice, le habla a sus amigos y habla de Dios, ¿no? Cuando dice él, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, bueno, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y me gustó mucho la primera parte del 15, que dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque habla un poco, ¿no?, de la esperanza que tenía en Dios, a pesar de que él no entendía el por qué le estaban pasando todas esas cosas. Hablaba de que aunque él lo matara, o sea, aunque le sacara todas las cosas, aunque le haga lo que sea, él estaba dispuesto, entregado a Dios, ¿no? Y me gustaría también leer en Salmo 138, Salmo 138, que me pareció que también tenía que ver con todo esto. El Salmo 138 leemos, dice, desde el versículo 1, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y hoy le alabamos y tratemos de alabarle, logrémoslo, ¿no? Tratemos de alabarle con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, como siempre enfocándonos en Cristo, en la cruz de Cristo, y sabiendo de que Él va a cumplir su propósito, de que sus promesas son fieles, de que aún así, como a Job le pasaba, nos saque todas las cosas, aunque veamos que el mundo se está casi derrumbando, que sepamos que sus promesas son fieles y esperemos en Él. Y mientras tanto, alabémosle con todo nuestro corazón, ¿no? y con todos nuestros pensamientos. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento, Padre, gracias porque estamos en tu presencia, Señor, ayúdanos a disfrutar, a gozarnos de tu presencia, Padre. Gracias porque tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo, Padre, y poder estar en tu presencia, papá, Señor, te queremos agradecer, Señor. Agradecer porque vos nos diste la salvación, agradecer porque a través de la cruz de Cristo, a través de la sangre de Cristo, nos lavaste de todos nuestros pecados, hoy tenemos vida eterna y tenemos la esperanza puesta en vos, puesta en Cristo Jesús, de que un día nos va a venir a buscar, Señor. Te agradecemos porque a pesar de que el mundo se desespere, nosotros estamos firmes porque tenemos confianza, porque tenemos esperanza en vos, Padre, que vos sos nuestra roca, Padre Celestial. Queremos agradecerte, ayudarnos a alabarte, a adorarte con todo nuestro corazón, a cantarte, Señor, hacerlo todo en espíritu y hacerlo todo en el nombre de Cristo, Señor. Te adoramos, te damos la gloria y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay un himno para esta mañana, que es uno de los himnos que nuestra hermana Emilia siempre le encanta cantar. A ver, ¿cuál es el himno? Emilia, ¿te acuerdas? Está muteada. Bueno, no se escucha, no se escucha, pero bueno, el 385 es el himno de Emilia, ¿no? El himno.
300, profundo amor de Cristo. La verdad que es una letra hermosa que nos lleva realmente a considerar esta hora tan especial. Oh profundo amor de Cristo, vasto, inmerecido don, cual océano infinito ya me inunda el corazón. Me rodea, me sostiene la corriente de su amor. Llévame continuamente hacia el gozo del Señor. 385. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estar en este primer día, Señor, reunido
Y cuál maravilloso, Señor, que podemos expresar la profundidad y el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y por eso estamos hoy, sencillamente para agradecerte y decirte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida eterna que tú nos das, Padre Celestial. Señor, estamos aquí porque tú nos has rescatado de nuestros pecados y tu sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy tenemos aquí la dicha de estar juntos, compartiendo y recordando a nuestro Señor Jesucristo en este primer día de semana. Te agradecemos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Juan. Nuevamente estamos haciendo memoria del Señor a través de estos dos símbolos que el Señor estableciera. ¿Se escucha bien? Voy a tratar de hablar bajo porque no estoy bien. Si se oye bien, sí. Estableciera antes de ir a la cruz, a través de este pan y de una copa, nos habla del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo que fue quebrantada allí en la cruz. Vamos a leer en Juan capítulo 19, verso 38. Y unos versículos antes ya Juan relata la crucifixión del Señor y muestra él una actitud terrible que tuvo en el último momento uno de los soldados que estaban bajo la cruz, allí crucificando al Señor, que larga su lanza y dice que le pega en el costado del Señor y derrama sangre y agua. ¿Cómo será? Yo estuve leyendo un comentario respecto al tema de la sangre y el agua. ¿Cómo será de profunda el lanzazo que le traspasó, que llegó hasta la parte pleural del Señor y traspasó el corazón? Muestra evidente que él murió, porque hay ideas que a veces el Señor tuvo una especie de catalepsia, no llegó a la muerte total, entonces por eso después pudo salir a la vida, ¿no? O sea, hay ideas que siempre surgen, pero el hecho de que el Juan relate esta actitud muestra evidentemente que se murió totalmente. Bueno, así que vamos a leer y después resucitó, ¿no? De acuerdo, así como le cantamos el himno preferido de Emilia, también los himnos preferidos de nuestro hermano Pancho son los de la resurrección, ¿no es cierto, Pancho? Siempre él busca eso, porque son los himnos tan emblemáticos para este día, ¿no es cierto? Y que nos alienta tanto. A mí me gustan los de la segunda venida también. Me gusta todo, por supuesto, pero lo que es respecto a los himnos de la segunda venida. Así que seguramente cada uno debe tener alguna letra o el himno o canción preferida en ese aspecto. Pero bueno, el tema es que el Señor Jesucristo fue sepultado. Y fue sepultado porque murió, literalmente. No fue algo simbólico, ni que tuvo una catalepsia, ni que llegó al borde de la muerte, sino que pasó la muerte. Capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, o sea, de la muerte del Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado,
había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto. Allí por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, aquí hay un personaje, dos personas que acuden a buscar el cuerpo del Señor. ¿Quién se iba a animar a hacerlo? Los discípulos huyeron, ¿recuerdan? Y este hombre, José de Arimatea. Los 4 evangelios relatan este hecho. Juan lo hace de una manera de que menciona a Nicodemo, que los otros 3 no mencionan a Nicodemo en este relato de la sepultura del Señor. No sabemos por qué, pero suponemos que Juan debe haber tenido un contacto más familiar con Nicodemo, porque él lo trae, es el único evangelista que lo menciona allí en el capítulo 3 de su evangelio, y aquí nuevamente, y lo hace recordar como que era el mismo Nicodemo que había venido a Jesús de noche. Estos 2 hombres eran fariseos, y bueno, muestra la actitud de no todos los fariseos eran personas perseguidoras y del Señor, al contrario, hubo algunos, como acá vemos estos 2 hombres, eran hombres piadosos y nobles, dice la Biblia. Nobleza habla no solamente de una parte social, económica, no, económica, sino de personas de una intachable moralidad. José de Arimatea, bueno, esta región está dentro de la zona de Judea, al norte de Judea, unos 20, según dice 25 o 30 kilómetros más o menos de allí, de Jerusalén, y se lo menciona solamente a José de Arimatea con relación a la sepultura del Señor, no se menciona en otra parte de las Escrituras. En Mateo, por ejemplo, dice que José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, o el concilio, es lo mismo, el Sanedrín judío o del concilio, y dice que era un hombre rico. Generalmente eran personas de buena posición social. Lucas dice que este hombre, José de Arimatea, esperaba el reino de Dios. Fíjense, qué actitud. Y Juan habla que, por ejemplo, habla en cierta medida un poquito en contra de todos los fariseos y de todos aquellos que no se querían manifestar en vida del Señor o el ministerio del Señor Jesucristo, no lo querían decir públicamente. ¿Por qué? Porque a pesar de reconocerlo como el Mesías, como un hombre enviado de Dios, no querían hacerlo públicamente por temor a ser expulsados de las sinagogas. A lo mejor Juan se referiría también a esta persona, pero evidentemente Dios tenía alguna actitud, algún propósito con estas 2 personas que no se manifestaban públicamente como discípulos abiertos del Señor Jesucristo, sino que eran discípulos encubiertos. A pesar de que ellos manifestaban la inocencia del Señor Jesús, porque José de Arimatea, por ejemplo, ni Nicodemo aprobaron lo que el concilio o el Sanedrín hizo respecto a la condena del Señor. Dice las Escrituras que José de Arimatea, no aprobaba lo que hacía el concilio. Así que en cierta medida este hombre, en el momento más trascendental de la vida, de la muerte del Señor, que fue la muerte del Señor Jesucristo, él en ese momento se jugó, como decimos habitualmente, se jugó su prestigio, jugó su vida, no aprobando lo que hacía el concilio. Y acá notamos nosotros también esa actitud que parecía escondida, tanto en Nicodemo como en José de Arimatea, durante mucho tiempo. Sin embargo, en el momento más álgido, más terrible de la vida del Señor, que fue su muerte, cuando todos lo abandonaron, ellos, dice que José de Arimatea, dice otro evangelista, dice Marcos, que era miembro del concilio, entró osadamente a Pilato. No pidió una entrevista, él entró como diríamos nosotros, como si sin pedir permiso, sin golpear la puerta. ¿Cómo sería la actitud de José de Arimatea por el apremio? Porque venía la Pascua y había que preparar todo y no hacer ninguna actividad en el día de Pascua.
Entonces, él entró osadamente. Seguramente Juan vio todo eso porque era uno de los hombres que tenían acceso al templo, porque dice que era amigo de uno de los sacerdotes, de las familias sacerdotales, así que él vio toda esta situación. Así que, hermanos, la aparición de estos hombres fue en el momento más trascendental cuando todos los demás lo habían abandonado. Así que yo no creo que, como algunos dicen, comentaristas que he leído, que eran cobardes, que no se querían manifestar. No, no, lo hicieron. Y lo deben haber hecho, aunque no está registrado en la Biblia en otras oportunidades, tanto Nicodemo como José. Bueno, este hombre, que seguramente era muy rico, Nicodemo también, vemos nosotros que este hombre trae perfumes o especias aromáticas. Sabe que los judíos no embalsaman los cuerpos, nunca, pero sí usaban estas especies aromáticas para conservar el cuerpo de su descomposición. Porque como era en la zona de piedras, de roca, allí no se enterraban, se ponían en los sepulcros en las rocas y se los envolvía con esas vendas, todas con especias aromáticas. Es llamativo que aquí también menciona el costo en lo que Nicodemo trajo como especies aromáticas. No es común, no tiene, sin mencionar los costos, pero cuando por algo está en la palabra de Dios, no hay nada fuera de la palabra de Dios que sea caprichoso. Si se lo menciona, por algo es. El costo eran 100 libras de nardo de especies aromáticas, que incluía varias especies aromáticas. En el diccionario, si ustedes lo quieren buscar, hay varias elementos que componían estas especies aromáticas, pero que serían unas 100 libras. Es un costo altísimo. Si consideramos, ¿se acuerdan el ungimiento que el Señor tuvo por María de Betania? 3 días antes de la muerte del Señor. María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, aquí en la casa, ungió después de haber resucitado a Lázaro. María trae un perfume de nardo puro, aclara las escrituras, nardo puro, y era de 1 libra. Claro, era otro tipo de perfume, no eran estas especies aromáticas, pero un nardo puro era muy costoso, costaba, según Judas, más de 300 denarios, que es un salario de 1 año de un trabajador. Así que si 1 libra costaba 300 denarios, ¿cuánto costarían 100 libras de especies aromáticas, que incluiría el nardo también? Una barbaridad. 100 libras, se calcula que eran unos 30 a 37 kilos de peso. Así que eso es lo que llevó Nicodemo a envolver el cuerpo del Señor, y seguramente ayudado, ¿no es cierto?, por sirvientes y las hermanas que lo acompañaban al Señor. De manera entonces de que, claro, ustedes dirán, bueno, Nicodemo era un hombre muy rico, muy rico. Y digamos, quizás no le debe haber costado tanto, sí, le costó una barbaridad, pero ¿saben qué es lo más valioso de Nicodemo? Porque quizás él no era todo lo que tenía, él tendría más propiedades, como el José de Arimatea, él puso el sepulcro, José de Arimatea puso su sepulcro, y lo que estos dos hombres, lo valioso de estos dos hombres, no fue solamente la cantidad que pusieron, sino la calidad de su ofrenda. ¿Cuál es la calidad de su ofrenda? ¿En qué consistió? En el caso de María, que puso los perfumes del Señor en los pies, jugó los pies con sus cabellos luego, el Señor aprobó a esta mujer delante de todos y la alabó. Entonces, todos quedaron realmente avergonzados con las palabras del Señor, porque dice, este perfume podía haberse dado a los pobres en caso de María, cuando puso esa libra de nardo.
Y el Señor lo alabó a ella. Y quedaron todos asombrados. Pero en el caso de José y Nicodemo, el Señor no tenía oportunidad de responderle ni agradecerle nada, ni aprobar lo que ellos hicieron. Eso es lo valioso de estos dos hombres, que sabiendo que no iban a recibir ninguna alabanza, ni ninguna gratitud, ni ninguna aprobación, ni del Señor, ni de los demás judíos, ni de la familia, porque el Señor ya había muerto. Entonces, ellos, el valor que tiene esa ofrenda es que ellos dieron sabiendo que no iban a recibir la alabanza y la adoración. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas para que nos digan, uy, qué bien que lo hiciste? Y nos gusta que nos digan qué bien que lo hiciste. Pero nos quedamos mal cuando nadie nos dice nada. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer y nadie nos dice nada. Qué feo, nadie me dijo que si estaba lindo, si estaba mal, si estaba bien. Estamos esperando la aprobación. Bueno, eso no tiene la recompensa de vida del Señor. Nosotros tenemos que ver la recompensa del Señor en otro sentido, ¿cierto? Esto enseña, José Arimatea y Nicodemo enseñan durante que nosotros no tenemos que buscar la recompensa. Y ellos dieron lo que más pudieron, todo lo que podían dar de acuerdo a la necesidad. A lo mejor tenían más para dar, pero lo importante es que ellos no estaban esperando la recompensa. Y eso es lo maravilloso. Ahora, nosotros decimos, bueno, ellos dieron mucho, dieron todo. Dieron todo. El caso de María, por ejemplo, lo valioso de María es que ya no era una mujer rica, no era una mujer pudiente, era una mujer medianamente se sostenían trabajando como cualquier obrero y peón, por así decirlo. O sea, lo que ella dio ha sido el resultado posiblemente del ahorro de un año, es muchísimo, ¿no es cierto? O sea, ella debe haber dado todos sus ahorros, lo dio al Señor. No había bancos, a lo mejor aunque había bancos, sí, en el sentido de que de recaudaciones, pero y también de guardar dinero, porque esta gente también tenía dinero, pero no era la actitud que hoy hay en día. Todos esperan ahorrar, aunque ahora acá no podemos ahorrar nada, ¿no? Pero el hecho de que ella haya dado tanto y se haya quedado sin sus ahorros, eso es lo valioso de María, que ella no dio lo que le sobraba, ni una parte, ni un décimo, ni un diezmo, no, ella dio el 100% de sus ahorros. Ahora, nosotros decimos, bueno, ellas dieron mucho, tanto María, Betania, como estos dos hombres, dieron todo. Ahora, nosotros decimos, ¿dieron todo? ¿O había más que darle al Señor? ¿Cuánto más podemos darle al Señor para compensar lo que Él hizo por nosotros? ¿Qué podemos darle a nosotros al Señor? A ver, ¿qué es lo más valioso que nosotros podemos darle al Señor? Nuestra vida. ¿Nuestra vida? ¿Podemos dar nuestra vida? Perfecto. Podemos dar. Ustedes saben que hay muchísimos hermanos, de los cuales todos estamos sumamente angustiados y preocupados, que en nuestros continentes están siendo martirizados, fusilados, y sus vidas están muriendo por causa de Cristo. Ellos dieron su vida. Ellos dieron más que lo de José, que lo de María, que lo de Nicodemo. Dieron mucho más. Dieron su propia vida, que es más valiosa. Ahora, eso, incluso que nuestra vida sea sacrificada en honor a Él o en nombre de Él, eso tampoco recompensa lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros estamos dando algo que es temporal. Nosotros estamos dando algo que es temporal. Y Él nos dio antes que nosotros le diéramos las cosas a Él, o le ofrendáramos la gratitud, o le diéramos la gracia. Antes, Él dio su vida, de tal modo que incluso fue desamparado, dice, por Dios. Fue desamparado. ¿Para qué? Para ampararnos a nosotros. Nosotros en ningún momento vamos a ser desamparados, aún cuando pasemos por la experiencia de la muerte. Porque dijo el Señor que Él va a estar allí y va a acompañarnos aún más allá de la muerte. Él nos va a acompañar en ese túnel que es la muerte. O
O sea que Él no nos va a desamparar nunca más. Es más, Él nos ha dado vida eterna. O sea que esta vida que nosotros tenemos ahora es prestada, es momentánea, es por unos años. Nos angustiamos cuando partimos de este mundo a un ser querido, ¿no es cierto? Que parte, pero si parte para estar con el Señor, esa vida sabemos nosotros que es eterna. Nos quedamos angustiados nosotros, pero resulta que en el cielo es bienvenido. Mientras quedamos nosotros lamentando acá, en el cielo hay gozo por un alma que va a la presencia de Dios. Hay gozo. Mientras lloramos acá, se alegran y se gozan en el cielo. Miren ustedes, pensemos en eso, cuando algún ser querido parte en el Señor. O sea que lo que el Señor nos ha dado es muchísimo de mayor valor que nosotros, que nosotros podemos darle al Señor, porque no compensa jamás lo que nosotros podamos darle en comparación de lo que Él nos dio a nosotros. Ahora, entonces, ¿qué está esperando el Señor de nosotros? ¿Qué está esperando? Porque algo tenemos que hacer. Aunque Él no lo espera en cierta medida, pero es algo natural, algo lógico, algo que tiene que salir automáticamente, es la gratitud. Eso es lo único. Acuérdense ustedes, queridos hermanos y hermanos, que cuando el Señor juró a los 10 leprosos, vino uno solo a darle la gracia. Entonces, el Señor que se asombró, pero se asombró porque vino este samaritano a darle gracias. No, se asombró y dijo, ¿y los otros 9? Estaba esperando a los otros 9. Bueno, el Señor, este samaritano, entonces, la gratitud de ese hombre mostró la actitud de su corazón. Por eso la obra que este samaritano hizo fue el reconocimiento del Señor como su Salvador. Porque el Señor dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel en el que Él ha enviado. Y este samaritano creyó en el Señor como su Salvador. Por eso vino a darle la gracia, no solamente porque fue curado. La muestra de su cura evidentemente demostró la obra del Salvador. Y él vino con esa gratitud al Salvador. ¿Cómo sabemos que él, el samaritano, él reconoció al Señor como Salvador? ¿Saben por qué? Porque se arrodilló delante de él. Un hombre en aquel entonces que se arrodillara delante de otro en medio de los judíos, ¿saben cómo era? Era apedreado. Porque no se podía dar, según la ley de Moisés, no se le podía dar honra a un hombre y adorarlo como si fuera Dios. Y eso lo aprendieron en Babilonia, porque los judíos eran idólatras. Y las cautividades que tuvieron fue un ejercicio para mostrar que nunca más se tenían que arrodillar delante de un hombre ni delante de una imagen. Y ellos, cuando vino el Señor, lo aprendieron muy bien. Por eso ellos no tenían imágenes, no tenían dioses humanos cuando vino el Señor. Entonces, cuando se arrodillaban delante de una persona es porque le estaba dando adoración. Por eso los judíos, cuando venían personas y se arrodillaban delante del Señor, como se acuerda de ese joven rico y otros más, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque se daban cuenta y consideraban que era el Mesías. Pilato, cuando le interroga al Señor Jesucristo, le dice, cuando los judíos le dicen, este dice ser hijo de Dios, y Pilato se asustó. ¿Por qué? Porque no solamente veía los milagros que hacía, sino que dice, este es hijo de Dios. Pilato le llama a decir, vos sos hijo de Dios, y el Señor le dijo, tú lo dices. Pilato se asustó más. Terrible. Pilato no lo quería entregar al Señor, porque dice, si este es hijo de Dios, entonces estoy frito, por así decirlo. Pero la presión, incluso más, la mujer de Pilato le dijo, no tengan nada que ver con este justo, porque he soñado grandes sueños terribles, cuidado. Y entonces Pilato se dio cuenta que era hijo de Dios. Pero la presión de los judíos, la ceguera, ¿saben qué es lo que hace la ceguera a una persona que no vea las cosas? El odio.
Llegaron al extremo de odiarlo por los celos. Los celos son terribles, hermanos. Los judíos tenían celos, los fariseos, tan grandes que los celos, ¿saben cuándo se acaba? Cuando muere la persona que celamos o muere el celoso. Hasta ahí. Hasta ese lugar llegan los celos. Entonces, los celos de los fariseos, los escribas, fue tan grande que buscaron la muerte del Señor. Se murió el Señor, cayó la tumba, bueno, pensaron, ya estamos tranquilos. Murió aquel a que nos provocaba los celos. Sin embargo, resucitó, fue peor, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que, queridos hermanos, nosotros, ¿qué le podemos dar al Señor? Todo es pobre, todo es ruin. Toma, oh Dios, mi corazón, dice el himno, ¿no es cierto? Bueno, es lo que en esta mañana venimos a entregarle y a servirle y darle gloria al Señor para que Él reciba lo que merece, nuestra gratitud, y lo que corresponde. No le podemos, Él no nos va, no le podemos achacar de que, bueno, viene a dar la gracia o a ufanarnos de la gratitud nuestra. No. No porque es normal, es natural. Cuando alguien hace un bien a cada uno de nosotros decimos a nuestros hijos, le enseñamos, ¿qué se dice cuando te dan un regalo? ¿Qué se dice? Gracias. Bueno, es lo normal, es lo normal. Así que sepamos dar gracias en esta mañana por lo que Él hizo por nosotros y por lo que está aguardando esa expectativa de estar con Él para siempre. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te agradecemos porque qué maravilla la obra que tú has hecho y cuán lejos estamos nosotros, Señor, de poder compensarla con cualquier cosa que te demos. Vemos el ejemplo, como hemos considerado en esta mañana, de aquellos hombres que a través de la fe pusieron en riesgo su vida, su reputación, todo lo que tenían, y sabemos que ha sido todo para la gloria de tu nombre. Queremos en esta mañana hacer memoria de la cruz de Cristo, de todo lo que significó, de tantas vidas cambiadas, de tantos corazones que se han dado vuelta, Señor, para entender la verdad, como ha pasado con nuestras propias vidas, y anhelando esa profecía que está en tu palabra, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Queremos que en esta mañana, Señor, recibas nuestra adoración, nuestra gratitud, porque es lo único que podemos darte, Señor. Porque tú la mereces, pues nos has redimido. Señor, vamos a participar de estos símbolos, haciéndolo también en cumplimiento de ese mandato, de esa ordenanza que nuestro propio Señor nos dijera, y participaremos del pan y de la copa, Señor. Gracias por tu misericordia, y lo hacemos para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.